Tengo que pedirte, Mabel, si puedes poner la diapositiva, la última tuya, un momento, sobre Joe, sobre Joseph, si eres tan amable. Y comentaros a los que estáis todos, a los que estáis en línea, que en primer lugar, bueno, muchas gracias Mabel Montás, muchas gracias doctor Paz, muchas gracias Joana Diplan, porque hemos visto a lo largo de esta mañana y entendemos que esto es un fórum de formación para la transformación, pero nadie puede pretender formarse con una conferencia o una charla. Formarse quiere decir hacer muchas más cosas en la vida o contar con profesionales muy próximos a los que sí sean unos súper especialistas, en donde algo se te pega a ti. Cuando hablamos de los súper especialistas y cuando estamos hablando de cómo los jóvenes estáis empujando, porque estas canas demuestran que puedo creérmelo, pero joven ya no lo soy. Cuando hablamos de los jóvenes, en nuestro fórum anterior estuvo colaborando con nosotros el doctor Mario Laguna desde México, que creo que está con nosotros también en línea, al que también me gustaría presentar, pero ¿saben por qué? Porque el doctor Mario Laguna, desde México, tiene algunas cosas en común con el doctor Joseph García, que es a quien voy a presentar. Porque el doctor Joseph García, que es doctor en audiología y director de formación regional en América Latina para Starkey, es alguien que se ha formado en ingeniería electrónica en Estados Unidos, tiene una maestría en audiología en la Universidad de Northwestern y un doctorado en audiología en la Universidad de la Salud. Y esta introducción la hago porque cuando ustedes están viendo esta fotografía, se me ocurrió decirlo y espero que no te ofendas, Joseph, es el doctor más rapero que he visto en mi vida. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque la formación habitual, académica, universitaria, es más propia del siglo XIX que del siglo XXI. Y porque, sin, por Dios, criticar en absoluto la forma de estudios de toda la vida, porque yo sigo siendo de lápiz también, y sigo siendo de papel, pero también he entrado mucho en la formación ya en línea y online. Tanto el doctor Mario Laguna, insisto, que estuvo con nosotros en el foro anterior, y cuando él quiera, aquí lo tenemos, Mario. Creo que ustedes pueden ver en línea ahora mismo tanto a Joseph García como a Mario Laguna. Hola, quizá físicamente no se parezcan, físicamente no, pero que ambos son dos auténticas rock stars, escuchen lo que digo, dos rock stars de la audiología en línea. ¿Y por qué digo en línea? Porque la actividad frenética de las últimas semanas o meses que ellos dos están teniendo, regalando, escuchen, regalando conocimientos, regalando ciencia, regalando tecnología, regalando cariño en línea, señores, porque todos estamos o hemos estado confinados, pero realmente con ellos dos me siento de verdad feliz de estarlos conociendo de esta forma. Realmente en los pocos días que estamos compartiendo, yo no sé, Mario, si tú tienes la sensación de que nos sentimos muy próximos. Sí, sí, sí. Súper full en el trabajo. Y no se pierdan de verdad tanto las cosas que el doctor Mario García, desde México, está haciendo, preparando, porque está llevando a cabo una cantidad de webinars grandísimos e impresionantes, que espero que algunos de ellos podamos compartir en la plataforma de cursos de audiología. Y Mario, si nos acompañas al final, te lo agradeceré, por si al final del evento pues hay turnos de preguntas o si quieras intervenir, porque a Joseph García, desde la Ciudad de México, él también creó un canal en YouTube increíble, en donde ya tiene más de 1000 suscriptores, lo cual es una envidia. Y, por favor, también querré que al final de todo esto nos hables del tema. Porque, entre otras cosas, no solamente es un experto en audiología protésica, sino sabe lo que ocurre con ello en el cerebro. Y sabe lo que ocurre con ello también en las explicaciones que a veces damos a los pacientes. Y también por la ventaja que da, obviamente, el estar con un fabricante. Al decir un fabricante me refiero cerca de donde está el paritorio
de las cosas que debe hacer un fabricante para que algo funcione en los pacientes. ¿De acuerdo? Esto te da una ventaja que nos encanta poder compartir y además la habilidad que tienes en hacerlo digerible, en hacerlo comprensible y en convertirlo en algo práctico. Es por eso, Joe, que es un honor para todos nosotros tenerte aquí. Sé que las personas me están escribiendo desde España diciendo es que me estoy terminando, estoy todavía en el consultorio. Les digo, si se lo pierden lo tendrán que ver grabado. Joe, por favor, voy a pedir en este caso a Mabel Montás que deje de compartir pantalla, salvo que ya sea la tuya, Joe, para que Joseph García, el doctor García, pueda ilustrarnos sobre la lucha del cerebro contra el ruido y también tu idea de la teleaudiología entroncado con la inteligencia artificial. Y para entender de eso, debes entender de clínica, debes entender de diagnóstico, debes entender de medicina, debes entender de tecnología y debes haber tocado orejas. Y al decir tocar orejas me refiero a estar desde la práctica. Es un honor contar también contigo, por favor. Adelante, Joe, porque no nos iremos de la tecnología, porque vimos tecnología antes, ¿verdad? Desde un punto de vista más clínico, pero tú además, de médico, tienes también la capacidad tecnológica para nosotros. Por favor, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias por permitirme participar en este medio. Siempre es grato poder compartir conocimientos y abrir el cerebro para que todos podamos aprender. Gracias a mis colegas que también han participado, no solamente en este foro, pero también en el primero. Veo que, saludos al doctor Mario Laguna, que definitivamente es un rockstar de la audiología. Voy a aclarar que yo no soy médico, tengo un doctorado en audiología, más no soy médico. Aquí en México hay médicos que son audiólogos y bueno, pues no es solamente para aclarar eso. Sí tengo muchos estudios, pero más que nada lo que yo he aprendido es a través de la experiencia, ¿no? La experiencia de probar y fallar, ¿no? Creo que así aprendemos muchas personas, especialmente cuando se trata de audífonos, auxiliares auditivos, audioprótesis, porque es algo que no aprendemos mucho en las universidades. No hay, bueno, al menos en mi tiempo no había cursos sobre esto, era simplemente sobre cosas clínicas y electrofisiología y demás, pero no se hablaba mucho de audífonos. Entonces, en los 20 años que he trabajado ya con audífonos, he aprendido bastante y vengo aquí a compartir todo esto. Claro que he tenido muchos mentores en mi vida, no solamente en Estados Unidos, pero también aquí en México, en España y por todas partes del mundo, en Ecuador, que de hecho tenemos aquí algunas personas que están conectadas, mi amiga Miriam o doctores que están aquí en México, como la doctora Gaby Hernández y la doctora Alexa y otras personas más, que han influido mucho en mis conocimientos. Así que no solamente es estudios universitarios, pero también aprendiendo de otras personas. Yo voy a hablar sobre el efecto del ruido en el cerebro y creo que es un tema bastante importante porque la verdad es que, y voy a compartir aquí mi pantalla. Un momentito. Vamos a regresar al inicio. Y bueno, creo que es un tema muy importante porque especialmente con audífonos, la población en general no entiende qué tan importante es asegurar la buena audición, ¿sí? Y más bien el buen entendimiento del habla. Muchos pensamos que tal vez audífonos o auxiliares auditivos son solamente para personas que tienen pérdida auditiva, pero eso no es cierto. Hay personas que no tienen pérdida auditiva y tienen problemas de entender el habla en ruido. Y yo conozco a una persona así. Esa persona la veo todos los días, cada vez que me veo en el espejo y ese soy yo. Aquí tengo mis audífonos, no los tengo puestos ahorita, en este momento, porque pues llevo estos audio cups encima. Pero bueno, yo los necesito porque en ruido entiendo muy poco. Mi procesamiento es central en ruido, hace que mi entendimiento sea muy bajo. Estamos hablando de 10%, 20% de lo que me están diciendo.
Y sabemos que la vida, y deja ampliarme aquí mi pantalla, sabemos que en la vida está hecha por una red rica de relaciones humanas. Nosotros, los seres humanos, somos seres que necesitamos estar con otras personas. Y esto lo estamos sintiendo en este momento. En este momento estamos sintiendo el impacto de la soledad, de no poder salir. Salimos tal vez al súper o hacer algo importante, pero tener una cercanía con otros seres humanos que no sean nuestra familia, pues no es posible. Y sentimos ese impacto. ¿Quién aquí no extraña darle un abrazo a una persona, no? Especialmente América Latina, que somos muy de abrazos, de besos y de compartir mucho, mucho tiempo. También en España, que les gusta hablar mucho, ¿no? Yo siempre me asombro de cómo los españoles tienen mucho para hablar, mucha discusión y casi nunca hay pausas en sus charlas. Eso es un don y eso es algo que envidio mucho. Pero esta parte de esas conexiones es algo que tal vez damos por hecho, no lo pensamos mucho porque todos los días lo hacemos. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Si yo te pregunto a ti, porque hablando de relaciones humanas y de conexión con todo el mundo, si yo te pregunto a ti, ¿dónde vives tú en tu cuerpo? ¿Sí? Tal vez si somos muy religiosos, vamos a decir en el corazón, ¿verdad? Pero hablando científicamente, nosotros no vivimos en el corazón. El corazón es un músculo que late, que manda la sangre por todo el cuerpo, sino que nosotros vivimos aquí, en el cerebro, ¿no? El cerebro es donde está nuestro ser, ¿sí? Y tenemos receptores para escanear el mundo, para recolectar información, y este cerebro está hecho por 300.000 millones de neuronas que están funcionando todo el tiempo recolectando, información a través de la vista, a través del tacto, del gusto, de la audición. ¿Sí? Algunas personas tienen menos de 300.000 millones. Esas personas, algunas personas las conocemos. Pero el punto es que nuestro cerebro está siempre funcionando. Y de nuevo, nosotros tenemos estos receptores al mundo exterior, no solamente para aprender cosas, pero también para sentir emociones, para formar opiniones, para tener ciertos sentimientos hacia un tema o hacia una persona, ¿no? Dicen que a través de la vista podemos generar una opinión de alguien en 7 segundos, ¿no? Cuando tú conoces a alguien nuevo en tu mundo, en tu vida personal, en 7 segundos tú ya decidiste si te cae bien o no te cae bien. Igual a través de la audición, si las voces tienen cierto sentimiento, si alguien está enojado, si está feliz, uno lo siente, ¿no? Y todo esto es parte de quienes somos nosotros. El cerebro es un órgano tan magnífico, pero lo olvidamos porque está escondido, ¿verdad? Yo siempre digo que siempre en el primer día del año, lo primero que hacemos es, aparte de recuperarnos de la resaca, es generar objetivos, ¿no? Para el año. Y normalmente me voy a ir al gimnasio, voy a perder unos kilos y listo, ¿no? Nos vamos y estamos ahí haciendo ejercicio, pero casi nunca ejercitamos el cerebro. El cerebro se tiene que ejercitar todos los días, siendo quien sea, ¿no? No importa si es un niño, si es una persona adulta o mayor, todos tenemos que ejercitar el cerebro. El cerebro siempre está funcionando. Siempre hay conectividad. No importa si estás dormido o si estás despierto, si estás viendo, no sé, un programa como La Rosa de Guadalupe, que es para zombies, o algo intelectual en Discovery Channel. Siempre está funcionando tu cerebro. Esta conectividad, siempre hay descargas eléctricas, siempre hay actividad eléctrica, ¿sí?
Pero, ¿qué pasa con el ruido, que es el tema de esta presentación? El efecto del ruido sobre el cerebro, sobre nuestra vida y nuestro estado físico es mucho más importante de lo que normalmente pensamos, ¿no? Normalmente pensamos ruido, pues nada, es ruido de fondo y nada. A lo mejor tengo que esforzarme un poco más para escuchar y entender, pero hay un impacto mucho más fuerte que solamente el ruido, que hay ruido y ya. ¿Qué es el ruido? El ruido es cualquier sonido que interfiere con nuestra concentración, que interfiere con un punto de interés. Ese es el ruido, no necesariamente es el ruido del tráfico, no necesariamente es, no sé, el ruido de la nevera o lo que sea, sino el ruido es cualquier señal que puede interferir con un punto de interés o algo de interés. Incluso ocurre, a veces estamos viendo la televisión, algo interesante, y tal vez nuestra familiar comienza a hablarnos y estamos ahí tratando de concentrarnos, pues esa voz, aunque es una señal íntegra que tal vez no pensamos que es ruido, realmente se vuelve un ruido en ese momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que impacta? Aumenta ansiedad, aumenta depresión, nos sube la presión arterial, nos causa enfermedades cardíacas y también derrames. Aquí tenemos los estudios que se hicieron en el 2011, más bien la publicación que se hizo en el 2011 por esta Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y todos hemos experimentado este estrés cuando hay ruido de fondo. Por ejemplo, ahora que comenzamos con el calor, acá en la parte norte del hemisferio, que ya comenzamos casi con el verano, y en España hace mucho calor en verano, prendemos los aire acondicionados, ¿no? El clima que le decimos aquí en México. Normalmente cuando estamos en ese lugar donde está el clima prendido, ese ruido de fondo que dices, no es un ruido de fondo fuerte, ¿verdad? Pero si estás en ese ruido por mucho tiempo, ¿qué es lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir? Que cuando tú llegas a apagar ese aire acondicionado, ¿qué es lo que sientes? Sientes un alivio, ¿sí? ¿Por qué sentimos alivio? Así como que un descanso, porque ese ruido de fondo está haciendo que nuestro cerebro trabaje más, ¿sí? Es como un procesador de computadora, ¿no? O de ordenador. Voy a hablar un poco más sobre estos puntos en la siguiente diapositiva, pero hay definitivamente efectos transientes y sostenidos en el procesamiento central del habla. Esto a través de investigaciones que se han hecho, y en la siguiente diapositiva tengo la bibliografía, o las referencias más bien, definitivamente tiene un impacto en el procesamiento central del habla, ¿sí? En niños que nacen, o más bien que se crían en lugares ruidosos, como la Ciudad de México. Aquí yo vivo en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, que es una colonia muy bella, pero es muy ruidoso porque todo el mundo quiere venir aquí. Fines de semana es muy ruidoso. Este tipo de ambiente para un niño, afecta su discriminación del habla, afecta su habilidad de aprender a leer, ¿sí? Y de nuevo son estudios que se han hecho y que se ha concluido todo esto. Hay una reorganización hemisférica en el área de procesamiento del habla. Normalmente pensamos que el procesamiento del habla es del hemisferio izquierdo, pero se hizo un estudio donde vemos que en ruido, el lado derecho se encarga más que el izquierdo. Muy interesante estos estudios. Hay un efecto negativo en el control de la atención, no solamente para adultos, pero especialmente para niños, ¿no? Que son diagnosticados con déficit de atención. Y también hay una disminución de la habilidad cognitiva importante, que es en lo que me voy a concentrar en esta charla. Sé que ya son la una. Muchas gracias por por quedarse aquí con nosotros, por escuchar esta charla. Creo que es bastante interesante y creo que también nos cambia un poco el esquema y la forma de pensar en audífonos y en la amplificación.
De nuevo, estudios que se hicieron concluyeron en 2008, durante el ruido, el conocido dominio del hemisferio izquierdo en la discriminación del habla se convierte en preponderante del hemisferio derecho. Mi punto aquí es que hay una reorganización en el cerebro. La reorganización pensamos que es algo positivo, pero realmente no siempre es positivo. Porque en la reorganización del cerebro, ¿sí? Porque el cerebro ya está organizado como debe de funcionar, especialmente cuando estamos hablando de la corteza auditiva. Cuando hay una reorganización, sufre las habilidades cognitivas que vamos a ver estos estudios en un momentito. Entonces, cuando hay problemas de entendimiento en el habla, y estamos hablando ahora de personas que tienen pérdida auditiva, ¿sí? Que están expuestas a lugares ruidosos porque realmente ese es el problema, ¿no? Cuando yo tengo un paciente y está enfrente de mí, normalmente ellos me dicen, pues aquí en este lugar silencioso no hay ningún problema. Es cuando estoy en lugares ruidosos, es cuando sufro mucho en entender. Hay millones de personas que no tienen audífonos, que tienen pérdida auditiva y que no tienen contacto con otras personas porque se aíslan, ¿sí? El mundo es bastante ruidoso. El mundo, hay ruidos por todos lados y esto afecta a las personas con pérdida auditiva porque el comunicarse es muy, muy difícil. Personas que se sienten solas tienen 32%, y este dato es impactante. Personas que se sienten solas tienen 32% más probabilidad de fallecer tempranamente comparado con personas más activas. Esto es algo que a mí me impactó cuando lo estudié hace tiempo, porque hay muchas personas que se sienten muy, muy solas, especialmente la población de los adultos mayores, más de 70 años, que tienen pérdida auditiva y que ya nadie les hace caso y que ellos ya no tienen esa actividad que tenían antes, ¿sí? Este estudio, de nuevo, aquí tenemos la referencia y se encontró que los efectos de la soledad es similar a los efectos del cigarrillo, de la obesidad y la inactividad física, que estamos viendo dos cosas. Primeramente, la preocupación es por la soledad que tenemos en esta contingencia, ¿no? En este tiempos de COVID. ¿Cuántos pacientes no se sienten más solos aún ahorita que antes? A menos antes los iban a visitar. Ahora, pues ahora ya nadie los va a visitar. Y la segunda es que... ya se me olvidó la segunda. Se me fue. Ahorita que me recuerde, les cuento. Bueno, consecuencias de esta soledad, de pérdida auditiva. Todas las conocemos, las podemos leer aquí en la pantalla. Pero en la que me voy a concentrar es la última, la disminución de la salud psicológica y general, y la otra, memoria deteriorada y capacidad de aprender nuevas cosas, ¿sí? Estas cosas son las dos en las que me voy a concentrar. Pero sabemos muy bien que la pérdida auditiva impacta de forma importante a un ser humano, especialmente en el tema de la soledad, que desarrolla problemas de habilidad cognitiva. Aquí tenemos un estudio que se hizo, no tengo el dato del año, cuando concluyó el estudio, pero se hizo estudios en personas mayores, donde en sí, personas mayores que tienen más de 70 años sufren una habilidad cognitiva disminuida sin tener pérdida auditiva, ¿sí? Sin tener esta pérdida auditiva. Entonces, es algo que ocurre con la edad, ¿sí? Como todo comienza a disminuir. Por ejemplo, ya mi vista cercana ya me cuesta mucho leer cosas acerca.
Y esto porque ya tengo 43 años y pues esto ocurre. Lo mismo ocurre con la habilidad cognitiva en personas mayores. Pero o sea, hay una relación entre la pérdida auditiva y la habilidad cognitiva disminuida de forma más rápida. Esto ocurre mucho más rápido con personas que tienen pérdida auditiva, que es importante saberlo, ¿sí? Porque muchas personas no se sienten motivadas en ayudarse a escuchar mejor. Estamos hablando de, en este caso, adquisición de auxiliares auditivos o implantes cocleares, ¿no? El tener de nuevo un estímulo auditivo. En cuanto a la actividad en la corteza cerebral o a la actividad cerebral, tenemos aquí unos potenciales abocados auditivos corticoides, donde vemos la actividad cerebral con una persona normal y la actividad cerebral con alguien que tiene pérdida auditiva, y podemos ver esa disminución. Entonces, con esa disminución, ¿qué es lo que ocurre? Una reorganización del cerebro. Aquí tenemos la misma toma, pero de forma vertical. Bueno, y quería explicarles, porque sé que estamos cortos en tiempo, qué es la habilidad cognitiva, porque a lo mejor algunas personas no entienden qué es la habilidad cognitiva. La habilidad cognitiva son 4 cosas principales, que es la atención, que es el esfuerzo al escuchar, que es la memoria activa y que también es el aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Esas 4 son las principales en la habilidad cognitiva. Todos sufrimos de vez en cuando disminución o lapsos en la habilidad cognitiva, como yo, todo el tiempo. Si has sido, por ejemplo, si estás en el sofá y te vas a la cocina y vas por algo y llegas ahí y se te olvida a qué fuiste, ese es un lapso en la habilidad cognitiva. Normalmente es algo que ocurre porque, bueno, pues hay diferentes razones. Pero en las personas que tienen pérdida auditiva y son mayores de edad, y son las 2 cosas, porque tenemos aquí habilidad cognitiva, una pregunta sobre habilidad cognitiva y procesamiento auditivo central. Las 2 cosas pueden ser ligadas, y en un momento voy a hablar sobre eso, pero si en las personas mayores que tienen pérdida auditiva, ese lapso se vuelve en algo ya definitivo. Yo les siempre cuento esta historia. Tenía mi abuelo materno que tenía pérdida auditiva, muy macho, muy mexicano, ¿no? De la era de él, ¿no? De hace muchas generaciones. Y él nunca quiso usar sus audífonos, ¿sí? Y en poco tiempo vimos lo que los estudios nos enseñan, que su habilidad cognitiva comienza a disminuir y su procesamiento central en ruido también disminuyó bastante más, ¿sí? Durante el corto plazo, estamos hablando de 6 meses, que al final mi abuelo terminó con demencia, falleció ya no siendo mi abuelo, sino que pues más bien una carcasa de lo que era mi abuelo, y bueno, así se fue mi abuelo. Una de las cosas que yo le pregunto a todos mis pacientes es: ¿cómo quieres terminar tu vida? Todos dicen, pues yo quiero tener 100 años. Muy bien, está muy bien. Terminar a los 100 años me parece magnífico. Yo pienso que igual para mí me encantaría vivir 90, 100 años, no sé. Ojalá Dios me lo conceda. Pero ¿en qué estado queremos terminar nuestra vida? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos estar activos y tener conversaciones y tener esa chispa todavía? ¿O queremos terminar mal, ¿no? Donde alguien nos está cuidando, donde estamos en una silla de ruedas, donde ya no recordamos a personas y en un estado mal, ¿no? Y la mayoría dicen, no, pues a mí me da miedo que perder la memoria, me da miedo perder muchas cosas, no reconocer a personas. Y ese es un gran motivo por la cual muchas personas se tienen que ayudar ya, porque hay una gran vínculo
entre la audición y el cerebro o el estado del cerebro, ¿sí? El ruido tiene mucho que ver, ¿sí? Porque de nuevo, la persona que se trata de desarrollar en ruido, su desempeño va a ser muy pobre, ¿sí? Hay personas que están conectadas ahorita, de mis compañeros por todo el mundo, que tienen problemas en ruido, que les tienen que repetir muchas veces y tal vez tienen umbrales normales o a lo mejor tienen pérdida auditiva, ¿sí? Y nada, me voy a esperar. Pérdidas auditivas, ¿sí? Aunque sean leves, ya comienzan a causar problemas a nivel cerebral. Y esto es porque en ruido tienes que esforzarte mucho más, ¿sí? Um, el otro dato aquí es que personas con pérdida leve, en estudios que se hicieron con el doctor Franklin en Estados Unidos 2011, se concluyó que personas con adultos con pérdida leve tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar demencia, moderada 3 veces más, pérdida severa 5 veces más. Son datos que los pacientes no saben. La población general que vive por todo el mundo no sabe sobre estas cosas, ¿no? No saben el impacto grande que tiene el tener una pérdida auditiva, ¿sí? Y vivir en un mundo ruidoso. Es sumamente difícil vivir en eso. Hay ciertas razones por las cuales hay un problema a nivel cerebral, ¿sí? Primero es lo natural, ¿no? Cambios relacionados al sistema nervioso. ¿Qué es lo que causa estos cambios? Pérdida auditiva y también deterioro cognitivo, que es algo que normalmente ocurre, ¿no? Y con la pérdida auditiva causa la privación sensorial, la soledad, y el aislamiento social, falta de estimulación. Nos lleva al deterioro cognitivo. Pérdida auditiva causa carga cognitiva causada por la pérdida auditiva y por ruido, ¿sí? Cambios y modificaciones funcionales en la vía auditiva y el cerebro, por la reorganización, ¿sí? Aislamiento social y depresión causada por no tener contacto social con personas, hay otras causas comunes sobre las vías auditivas, como edad, diabetes, hipertensión, enfermedad microvascular, inflamación y estrés oxidativa. Todo esto causa disminución cognitiva, ¿sí? Entonces, un cerebro en ruido, pérdida auditiva, reorganización del cerebro y también otros factores por no cuidar la salud, que eso lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Diabetes es algo que para la mayoría de personas lo causamos nosotros, ¿no? Por no alimentarnos bien y otras cosas más, ¿no? La edad, pues eso es algo que, que ocurre de todos modos. Pero bueno, todo esto nos lleva a la disminución cognitiva. También se ha encontrado que adultos mayores, aunque no tienen pérdida auditiva, ¿sí? Su puntaje en el asesoramiento cognitivo de Montreal, que se llama MOCA, vimos o se vio en el estudio que hizo el doctor Besser en el 2015 que hay una disminución también considerable, aunque tengan buena audición, ¿sí? Si no saben qué es el MoCA test es una prueba muy, muy simple que se puede hacer en línea o puedes descargar la prueba, es gratis. Pueden ir aquí a mocatest.org, está en español, y son pruebas muy, muy fáciles. Conecta estos números con las letras, identifica los animales y bueno, todos estos, y al final podemos saber qué tan afectado es su habilidad cognitiva a su edad, ¿no? Por ejemplo, la identificación de los animales, dime cómo se llama tal animal, y dicen, bueno, este se llama un león, y el último se llama camello, pero el de medio se llama, espérame, no recuerdo. Sabemos que es un rinoceronte, pero ellos no lo recuerdan, y eso ya nos va indicando ciertas cosas sobre su habilidad. Una de cada 10 personas entre 21 y 84 años con audición normal tienen problemas auditivos. Ese soy yo, por eso les enseñé mis audífonos. Yo tengo problemas de procesamiento, ¿sí? Y yo no me estaba dando cuenta que también estaba impactando mi habilidad cognitiva. Se me olvidaban cosas. Hay mucho, mucho que estaba ocurriendo en mi vida que yo no lo relacionaba a la audición, o más bien al problema que yo estaba teniendo en ruido, ¿sí? Porque mi cerebro ya se estaba reorganizando. Al usar audífonos,
me ayudó de una forma tan importante porque el poder tener un buen desempeño en ruido es muy importante para mí porque soy un profesional que trabajo con muchas personas y estoy en congresos, en pláticas, en charlas, ayudando a quien pueda en el tema de audiología. Y yo dependo mucho de mi audición en ruido. Um, y no me había dado cuenta de lo mucho que había impactado el no poder entender el ruido por el procesamiento central. Entonces, mi procesamiento central es muy malo en ruido, lo cual causó una reorganización o empezaba a reorganizar mi cerebro y causando problemas de habilidad cognitiva. Al adaptarme a audífonos hace 3 años y usándolos, porque la verdad es que en silencio no los uso, pero los uso cuando estoy en lugares ruidosos, me ayudó de una forma tan importante que, que que sentí la necesidad de dar este mensaje al resto de mis colegas por todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar? A través del entrenamiento cognitivo, ¿sí? Entrenamiento cognitivo lo tenemos que hacer nosotros todos los días. Todos los días es importante el entrenamiento cognitivo. ¿Qué es entrenamiento cognitivo? Puede ser algo como un rompecabezas, puede ser algo que ejerza nuestro cerebro. E incluso en los niños a veces nos quejamos que están jugando videojuegos. Eso es entrenamiento cognitivo, porque se necesita mucho energía cerebral para poder hacer lo que ellos hacen. Yo ya no puedo jugar videojuegos. De hecho, después de 10 minutos me aburro y ya no puedo más. Pero leer, y hay aplicaciones para tu celular o para tu tableta que puedes descargar y hacer ejercicios todos los días, porque ejercitar el cerebro es muy, muy importante para tener un mejor desempeño en lugares difíciles. Entrenamiento auditivo también es muy importante, no solamente para niños, pero también para adultos, ¿no? Todo esto nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de entender el ruido. El ruido es el enemigo del ruido y la distancia, recuerden esto, el ruido y la distancia son los enemigos del entendimiento del habla, ¿sí? Entre más distante es la señal, mucho más difícil de entenderla, mucho más esfuerzo necesitamos y el ruido aún más. Entre más ruido hay, mucho más esfuerzo se necesita. Sí afecta la memoria. Definitivamente hay estudios y podemos mandarles la referencia después, pero definitivamente hay estudios que el desempeño, el mal desempeño en ruido afecta la memoria, que es parte de la habilidad cognitiva. Yo siempre digo que nosotros no hacemos pruebas de audición y equilibrio como audiólogos, no vendemos audífonos o auxiliares auditivos o dispositivos, como le quieran decir. Nosotros cambiamos el curso del deterioro cognitivo de los pacientes. Esa es la primera, para mí la más importante, ¿no? Claro que las demás también son importantes, pero yo siempre me concentro en la primera, cambiar el curso del deterioro cognitivo de los pacientes lo más pronto posible. Es importante y este tipo de herramienta de difusión de información es importante para el público en general, porque el público en general, de nuevo lo vuelvo a repetir, no lo sabe, ¿sí? Y lo que no sabe les puede hacer daño, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de difundir toda esta información y por eso tengo mi canal de YouTube y también el doctor Mario Laguna tiene su canal y hacemos todo lo que se puede para educar al público en general, no solamente a nuestros compañeros, colegas de la audición. A través del oído podemos mejorar muchas cosas del cerebro y también físicas. El adaptar audífonos, y hablando de ruido y audífonos, el adaptar audífonos es sumamente importante hacerlo bien. No es difícil, lo hemos hecho difícil porque hablamos de compresión y el TK y muchas cosas que pueden ser bastante confusas, pero la verdad es que es muy fácil adaptar audífonos una vez que entiendes las diferentes técnicas de cómo generar un sonido lo más limpio posible, libre de ese ruido de fondo que todos los pacientes se quejan. Es que escucho mucho shhh,
Eso es muy fácil eso es muy fácil de resolver, ¿sí? El cerebro necesita el sonido más limpio posible, creado por nosotros, los que trabajamos con prótesis auditivas, para que el cerebro tenga un mejor desempeño en ruido. Y esa es la tecnología de los audífonos. ¿Sí? Yo trabajo por una marca que se llama Starkey, pero se hacen con cualquiera, con Siemens, con Oticon, con Phonak, con cualquier audífono. Debemos de saber cómo generar el sonido más limpio para que el ruido no sea un problema para el paciente, porque si sin los audífonos el ruido se presenta un problema. Con los audífonos mal adaptados, también presenta un problema porque al comprimir mucho los suaves, el audífono se vuelve mucho más ruidoso. Y esa es la razón por la cual muchas personas se sienten como defraudadas o más bien desilusionadas en adaptarse o haber comprado audífonos, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo es motivar a los pacientes para que hagan algo ya, usando esta información que estoy compartiendo, y que no terminen su vida en un mal estado, porque definitivamente el ruido junto con la pérdida auditiva genera, y con la mala procesamiento del cerebro, genera problemas a nivel cerebral, ¿sí? Y nadie queremos terminar así. Hoy en día hay muchos pacientes que necesitan de nuestra ayuda, ¿sí? Espero que si son audiólogos o trabajan con prótesis, que no dejen sus pacientes desamparados, ¿no? No hay que dejarlos solos. Hay que contactarlos todo el tiempo, haciendo llamadas, FaceTime, WhatsApp, ¿no? Ya, Zoom, lo que sea. Tienes que tener herramientas para ayudarte a implementar la teleaudiología, porque esto es muy importante hoy en día. Los pacientes tienen miedo de salir, muchos, la mayoría, ¿sí? Aquí en México, las ventas de audífonos disminuyeron un 80 o 90%, ¿sí? Y muchas empresas se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir, ¿sí? Y esa es la regla, no debes salir y listo. Pero los pacientes necesitan nuestra ayuda. Todavía hay pacientes que no tienen, o más bien personas que no tienen sus audífonos, que están peleando con su pareja todo el tiempo porque uno no escucha y el otro está gritando todo el tiempo. Se empeoran las cosas ahorita con la cuarentena. Tenemos que ayudar a llegar a estas personas. ¿Qué es la teleaudiología? La teleaudiología es cualquier forma de contactar al paciente sin estar ahí físicamente, que puede ser una llamada por teléfono, mejor una videollamada y otras herramientas más, por ejemplo, ajuste y seguimiento de audífonos y programación de implantes cocleares, ¿sí? ¿Sí? Y también la educación y el entrenamiento. Todo eso es parte de la teleaudiología. En cuanto a los audífonos, y esto es muy interesante, esta tecnología se desarrolló para todas las marcas de audífonos hace mucho tiempo. En Starkey se llama Hearing Care Anywhere, pero todas las marcas tienen algo similar, donde nosotros a través de la computadora podemos generar algún cambio en el audífono de los pacientes, no importa dónde esté en el mundo, no importa si está en París o si está en Ecuador o si está en China. Si tiene una conexión al internet y tiene audífonos que tienen esta característica activada, entonces es algo que se puede implementar, ¿sí? Por todas las razones que vemos aquí, aumenta el acceso de cuidado, mejora la atención, incrementa el compromiso del paciente porque vamos a estar contactándolos de vez en cuando para asegurar que estén usando sus audífonos y que el sonido sea idóneo para el entendimiento del habla y mejora los resultados, ¿no? Y reduce costos definitivamente. Les voy a enseñar aquí un pequeño demostración de cómo funciona el de Starkey. De nuevo, todas las marcas tienen algo similar. En este caso, pues es una aplicación donde el paciente indica cuál es el problema, si son ciertos sonidos, si son las voces de algunas personas, de qué tan severo es el problema, de qué lado, en qué memorias está el problema, ¿no? Todo esto es parte de generar una solicitud y al final el paciente puede poner un mensaje. Este se llama una
programación o una solicitud asincrónica. Quiere decir que no es en tiempo real, ¿sí? Entonces, una vez que la manda, la recibe el audiólogo, y una vez que la recibe, es como si tuviera al paciente allí. Ábrele su aplicación o su software o como dice Carlos, el videojuego de adaptación. La abre, hace los ajustes y al final se los manda, el paciente los recibe y puede probar los ajustes, el antes y el después, ¿no? Los ajustes que tiene en el momento y los ajustes que hizo el audiólogo o el audioprotesista, y escuchar y comparar uno con el otro, y si le gustó, pues puede guardar los nuevos ajustes en sus audífonos de forma definitiva. Y si no le gustó, pues los puede rechazar. Claro que hay muchas cosas que podemos hacer antes, ¿no? La videollamada para ver cuál es el problema, porque a lo mejor el audífono está tapado con cerumen, todas estas cosas que pueden ocurrir. Ya llegaron mis perros de su caminata. Pero bueno, si escuchan que ladran los perros, una disculpa. Pero bueno, podemos ver aquí cómo se hacen los ajustes. Y esto es algo muy, muy importante que lo implementen todos, ¿no? No solamente los audiólogos y los audioprotesistas, pero también los terapeutas del habla, también todas las personas que tienen pacientes a su cargo. Es importante implementarlo porque, de nuevo, es nuestra nueva realidad. Y yo no digo que, a mí no me gusta la palabra la nueva normalidad, porque no hay nada normal de usar máscaras y todo eso. Todo esto va a pasar en algún momento, no sé si en un año o en 2 años, pero al final vamos a regresar como estábamos antes. De eso estoy seguro. Y lo digo por la experiencia que hemos tenido en el pasado, ¿no? 1918 y bueno, todas las pandemias que han ocurrido en el mundo. Pero sin embargo, creo que es algo muy importante implementarlo ya, porque así vamos no solamente a sobrevivir, pero sí vamos a asegurar que los pacientes de todo el mundo que no tienen sus audífonos, que son millones y millones de personas que sufren con pérdida auditiva, que podemos alcanzarlos. Usen estos medios, usen YouTube, usen Zoom, usen Instagram. La doctora Joana Ramírez es una crack en esto de los medios sociales. Y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado esta charla. Disculpen por el mal español, pero bueno, hice lo mejor. Mis papás en casa nos obligaron a hablar español. Dijeron allá en Chicago que la puerta para adentro es México y allá afuera es Estados Unidos. Aquí vas a beber tequila y hablar español y romper la piñata y comer comida mexicana. Por eso me gusta el picante. Muchas gracias.